Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Como ya les dijimos la semana pasada, hoy vamos a hablar del impacto del tabaco, ese mal hábito tan extendido entre la población española y que tiene unas directas consecuencias en la salud de nuestras encías. Este espacio Cuida tus encías es un espacio desarrollado por la Sociedad Española de Periodoncia, con el objetivo de divulgar hacia el colectivo de la sociedad y de los pacientes sobre la salud de nuestras encías. Como saben, cada semana nos vamos a dedicar a un aspecto determinado y ustedes pueden colaborar con nosotros de la forma más directa. Yo les planteo varias. La primera de ellas es utilizando los muros de Facebook y de YouTube, a través de los cuales estamos emitiendo este espacio para trasladarnos sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Pero además tienen una forma de estar permanentemente conectados con nosotros, que es a través del newsletter de Cuida tus encías. Si ustedes acceden a la página web de cuidatusencías.es, allí van a tener la posibilidad de suscribirse, dejarnos su email y nosotros les mandaremos puntual información todas las semanas relacionada con las encías, con la salud gingival, porque hay mucha información en torno a nuestra salud y a nuestras encías muy relacionada y muy interesante, sobre todo en estos momentos en los que tanto estamos hablando de salud. Pero antes de empezar con el especial de hoy, insisto, lucha junta contra el tabaco, vamos a hacer un pequeño recorrido y una pequeña conexión con la redacción de Cuida tus encías, la página web que les estaba comentando. Enseguida los veo. Pues lo dicho, nuestra primera parada es en la redacción de Cuida tus encías para conocer cuál es la actualidad relacionada con el mundo de la salud gingival. Está con nosotros ya el redactor jefe de Cuida tus encías, de la revista Cuida tus encías y también de la página web de cuidatusencías.es, nuestro compañero el periodista Paco Romero. Paco, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, muy buenas de nuevo desde la redacción de Cuida tus encías. Para comentaros básicamente que en la web tenemos un par de noticias que yo creo que pueden ser muy interesantes sobre el tema que vais a abordar hoy, de salud periodontal y tabaco. Sobre todo una noticia donde pone muy claramente que las encías sanas son incompatibles con el tabaco. O sea, si fumas, tus encías probablemente van a estar enfermas, el tabaco va a empeorar, va a aumentar el riesgo de tener periodontitis y de que esta incluso sea más grave, y es una noticia que yo creo que es importante leer. Luego destacar también una entrevista que tenemos con un experto muy importante, José Luis Gutiérrez Pérez, que es profesor de la Universidad de Sevilla, donde nos llega a decir incluso que la conjunción de mala higiene bucodental, de alcoholismo y de tabaquismo aumenta en 30 veces el riesgo de tener cáncer oral. Y es que la relación de tabaco y cáncer oral es muy sólida, y en ella también juega un papel muy importante la higiene bucodental, una buena higiene bucodental. Y esto lo tenemos en nuestra web y yo creo que es interesante que lo podáis ver, además de consejos que ofrecemos para que desde la consulta dental se esté ayudando o se ayude tanto a detectar problemas de tabaquismo como a deshabituar a los que tienen este hábito tóxico. Así que nada, os invitamos a vernos y quedamos para la próxima conexión. Un saludo. Gracias, Paco. Un saludo también para ti. Recordar cuidatusencías.es, la página web de información. Y ahora en unos segundos ampliamos todo este premenú que nos ha preparado Paco con las periodoncistas, con las doctoras Regina Izquierdo y Cristina Vallés. Regina, que además es la directora de la revista Cuida tus encías, y Cristina, que además es profesora en el máster de la Universidad Internacional de Cataluña, profesora de periodoncia. En unos segundos arrancamos y hablamos más en profundidad de esta lucha sin cuartel contra el tabaco. Así que lo primero que voy a hacer es saludarlas y darles la bienvenida a las dos. Regina, muy buenas tardes, bienvenida a Cuida tus encías. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias, Ángel. Bueno, para mí es un placer estar aquí, estoy encantada, como siempre. Nosotros también de que estés con nosotros, y se incorpora por primera vez también la doctora Cristina Vallés. Cristina, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación de Cuida tus encías para hablar hoy de esta lucha sin cuartel, que es la del tabaco.
Gracias a vosotros por la invitación y por la iniciativa de estas sesiones. Pues empiezo preguntando dos cosas, que son las dudas que tenemos, son las dudas que tiene nuestra audiencia, y es ¿por qué el tabaco es el enemigo número uno cuando estamos hablando de la salud de nuestras encías? Regina, por ejemplo. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que Paco Romero, nuestro periodista de cabecera, ha hecho una introducción fantástica y un poco ha contestado o ha hecho la introducción a la contestación de esta pregunta. Pues bueno, está de sobra decir que el tabaco ya sabemos que es un enemigo para la salud en términos generales, pero que el tabaco es tan negativo para las encías, pues es una información de la que todavía mucha gente no dispone, ¿no? Que es esta afectación tan específica que sucede del tabaco en las encías. Entonces, así en términos generales, pues podríamos decir que el tabaco, lo primero, aumenta de manera significativa la posibilidad o el riesgo de sufrir y desarrollar una enfermedad periodontal o una periodontitis. Y además, también hace que aumente el riesgo de que esta enfermedad evolucione más rápido y peor. Y sobre todo este efecto tan nocivo del tabaco sobre el tabaco, pues es bastante más patente en los jóvenes, porque en estos con bastante frecuencia se desarrollan a veces formas necróticas de la enfermedad o ulcerativas y muy agresivas. Pero en segundo lugar, y eso también es una consideración importante a tener en cuenta, es que el tabaco pues empeora mucho la cicatrización de los tejidos, con lo cual pues cualquier procedimiento odontológico que tengamos que realizar, principalmente cuando afectan a tejidos blandos, pues como hablamos, extracciones, cirugías, tratamiento periodontal, cirugías de implantes, etcétera, pues la cicatrización se ve muy comprometida y aparece pues mayor número de complicaciones, ¿vale? Tanto alrededor de la encía de los dientes como alrededor de los tejidos del implante. Y bueno, y la otra nota que habría que hacer, que también agradezco mucho a Paco que haya hecho la introducción, es sobre el cáncer oral, porque no podemos olvidar que realmente la patología más dramática que aparece como consecuencia del consumo de tabaco pues es el cáncer oral. Y el cáncer oral pues es muy grave no solo por su alta mortalidad, sino por las grandes y las graves secuelas que deja. Y entonces, aunque mayoritariamente este cáncer oral se suele situar en los bordes de la lengua o en el suelo de la boca, que es debajo de la lengua, o en glándulas salivares, pues también puede afectar a las encías. Así que bueno, que es una cosa que tenemos que tener ahí siempre en nuestra mente. O sea, lo que tenemos muy claro es que en cualquiera de los casos el tabaco no nos está ayudando para nada a la salud de nuestras encías, ¿eh? Eso es evidente. Cristina, ¿cuál es el impacto de esas sustancias tóxicas? Por entenderlo un poquito mejor, todas esas sustancias que componen el tabaco, ¿cómo afectan directamente a nuestros tejidos, a nuestra salud gingival? Pues bien, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que el tabaco contiene más de 4.700 sustancias tóxicas que son capaces de deteriorar el funcionamiento de todos los órganos y sistemas que se encuentran en el cuerpo. Además del monóxido de carbono, carcinógenos, hay otras sustancias que se difunden a nuestro organismo y alteran la respuesta inmunitaria que tenemos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas pacientes se preguntarán si los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales. Pues bien, hay que tener en cuenta que a pesar de no tener todas las sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos y que no hay tanta combustión, pues no son totalmente inocuos, ¿vale? Sabiendo esto, ¿cómo influyen estas sustancias tóxicas a nuestro organismo? Pues bien, en primer lugar, como decía, hay una alteración de nuestro sistema de defensa frente a estas bacterias que se encuentran presentes en la boca y que son capaces de destruir el hueso que soporta el diente. Por lo tanto, este dato es importante, que más adelante hablaremos en cuanto a cómo influye el tabaco a la periodontitis. Pues evidentemente con una alteración del sistema inmunitario y por lo tanto una destrucción del hueso que rodea a los dientes como consecuencia de este. Leyendo y preparando un poco esta entrevista, leíamos que las cifras son espectaculares, ¿no? Los fumadores tienen entre 2,5 y 6 veces más riesgo de sufrir enfermedades en los tejidos. Si tenemos estos daños en cuenta, la más inmediata, sin lugar a dudas, es la periodontitis. ¿Hay riesgo incluso de perder piezas, Regina? ¿Piezas dentales?
la consecuencia de perder piezas dentales con respecto a este hábito tabáquico, pues es una consecuencia pues un poquito más a largo plazo, ¿vale? O sea que a corto plazo, como hemos dicho, pues interfiere o promueve la aparición de la enfermedad, interfiere, como os he dicho, en la cicatrización, y quizás esto es lo importante, ¿no? Que todos los tratamientos que sabemos que son efectivos y que funcionan para controlar la periodontitis, pues en los fumadores se ven muy limitados, y de hecho en algunas de las técnicas quirúrgicas que utilizamos para mejorar esta enfermedad, pues los resultados se reducen hasta en un 50%. Pero sobre todo lo más importante es que la gente que fuma y tiene periodontitis pues tiene muchísimas más recaídas. De hecho, casi el 90% de las personas que tienen una recaída después del tratamiento de las encías son personas fumadoras, ¿vale? Entonces, esto hace que se multiplique a largo plazo pues, la posibilidad de pérdida dentaria, incluso es que, como he dicho, se duplica. Y todos los estudios a largo plazo comparativos entre pacientes que fuman y que no fuman, que están en tratamiento y mantenimiento periodontal, pues nos dicen lo mismo. Entonces, la pérdida dentaria es muy a largo plazo y, claro, realmente el paciente, como esto no lo ve, pues le cuesta un poquito más de concienciarse pues, en la importancia que tiene el abandono del hábito. Claro, además yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que aparte de la recurrencia es que los pacientes fumadores responden peor, ¿no?, al tratamiento periodontal que los no fumadores. Y además incluso predispone al fracaso de implantes. Muchos estudios sugieren que aquellos pacientes que fuman antes o después de la colocación de los implantes también presentan un fracaso de estos, ¿no? Y entonces, al final, el impacto del tabaco alrededor de los dientes o de los implantes pues es importante, ¿no? También hemos leído que el tabaco puede enmascarar, ocultar enfermedades como la enfermedad periodontal. ¿Esto por qué ocurre, Regina? Bueno, pues el paciente fumador normalmente se diagnostica mucho más tarde y, como hemos dicho, se trata más tarde. Normalmente los tratamientos son más complejos y responden y evolucionan peor, con lo cual es todo como un círculo vicioso. ¿Qué sucede? Pues sucede que este hábito tabáquico y las sustancias tóxicas que contiene pues producen como un doble efecto, ¿no? O sea, afectan directa o indirectamente a la encía, haciendo que la encía no manifieste realmente el problema que tiene, ¿no? O sea, es lo que hablamos, ¿no? Como que enmascara la enfermedad. Pues directamente se produce una alteración de la vascularización por el efecto vasoconstrictor de la nicotina, pero además, como también afecta a la reacción inflamatoria que tienen los tejidos que rodean al diente, la encía, pues resulta que los primeros signos de la enfermedad, que son el enrojecimiento y el sangrado de la encía, no se manifiestan. Entonces, el paciente que fuma o la persona que fuma está súper tranquila, piensa que su encía está sana porque no sangra y nada más lejos que esto de la realidad, ¿vale? Entonces, lo que digo, todo esto lleva a un diagnóstico tardío y, por supuesto, a las complicaciones en el posterior tratamiento. Cristina. Nada que subrayar. Pues hay un menor sangrado, ¿no?, como decíamos, y por lo tanto, pues los pacientes no son tan conscientes de que presentan una enfermedad, porque es uno de los signos, ¿no?, más evidentes cuando presenta alguna enfermedad de las encías, y quizás los pacientes están más tranquilos, como decía Regina, y aparte pueden mascarar, ¿no?, los estadios más tempranos de la enfermedad, y ya nos encontremos con fases más avanzadas que cuesta más de resolver y de tratar. Cristina, el mejor mensaje sería pedirles que dejaran de fumar, pero bueno, esto lo han oído muchas veces, sobre todo por todo el impacto que tiene para el resto de la salud. Pero ¿podríamos intentar convencerlos diciendo que el cese del hábito tabáquico puede tener una regeneración más rápida en los problemas de la boca? ¿Esto es así o no? Claro, es decir, cuando nosotros decimos a nuestros pacientes que dejen de fumar, ¿no?, y bueno, pues hay un cese del hábito,
podemos evaluar estas mejoras en distintos niveles. En primer lugar, a nivel bucodental en general. Hay que decirles a nuestros pacientes que, evidentemente, hay una disminución del riesgo, ¿no?, de cáncer oral y los datos que manejamos en la actualidad es que los pacientes, al cabo de 5 o 10 años de abandonar el hábito, tienen prácticamente el mismo riesgo de cáncer oral que una persona que no haya fumado nunca. Por otra parte, a nivel periodontal, es decir, a nivel de las encías. Al cabo de unas semanas la encía empieza a regenerarse, ¿de acuerdo? Y al cabo de unos meses ya podemos ver que tiene una apariencia normal. Es cierto que algunos pacientes refieren que después de dejar de fumar las encías sangran y ese signo pues les choca, ¿no? Porque parece como que vayamos más atrás que no hacia una evolución favorable, pero no, es porque el tabaco, como decía anteriormente, enmascara, ¿no?, ese signo tan evidente que es el sangrado cuando hay inflamación. Entonces, vemos que la encía poquito a poco se va regenerando y tiene una apariencia cada vez más normal, el color. Esto supone también una mejora en la respuesta a los tratamientos que nosotros ofrecemos a los pacientes para el tratamiento de esta patología y bueno, mejora el pronóstico de los dientes. Entonces, yo creo que el paciente debe ser consciente de que el cese del hábito tabaco tiene unos efectos más inmediatos y unos efectos que es verdad que tardan un poquito más en aparecer, pero que al final podríamos acabar equiparando el riesgo, ¿no?, de desarrollar determinadas patologías o de que estas progresen, como puede ser la periodontitis, a aquellos pacientes que nunca hayan fumado. Es decir, tarda más tiempo, pero al final con los años pues, se puede acabar consiguiendo. Pues quizás de lo que ha comentado Cristina, a mí lo que me ha gustado y me parece importantísimo recalcar es esta especie de efecto rebote, ¿no? O sea, el paciente toma la gran decisión de dejar de fumar, le ayudas a tomar la decisión, intentas convencerle que mejore su salud y es verdad que en muchas ocasiones dejan de fumar y empiezan a sangrar, claro, y entonces esto les desconcierta muchísimo, claro, y vienen a la consulta y te dicen muchas veces, bueno, pues entonces, ahora que no fumo estoy peor, estoy sangrando, ¿esto cómo se explica? Bueno, entonces, hacerles este razonamiento previamente al cese, pues está fenomenal porque es verdad que el sangrado preocupa y mucho. Y bueno, que tienen que estar tranquilos, que es completamente normal y muy frecuente que esto suceda en cuanto abandonan el hábito. ¿Qué papel juega la clínica dental en todo este proceso? ¿Qué podéis hacer desde vuestros centros de salud para evitar que estas consecuencias se produzcan? Bueno, contesto yo, por ejemplo. Sí. Bueno, pues es verdad que como profesionales que somos de la salud, pues tenemos una responsabilidad con respecto a nuestros pacientes fumadores, ¿vale? Entonces, dentro de nuestros tratamientos deberíamos de incluir también la posibilidad o la necesidad de abordar este tema del tabaquismo con ellos y buscar estrategias y apoyarlos y ayudarles de alguna manera a intentar dejar este hábito, ¿vale? Entonces, afortunadamente, lo bueno que tenemos en la clínica es que nuestra situación es muy privilegiada y nos facilita muchísimo el poder realizar esto. En primer lugar, porque los tratamientos, sobre todo el tratamiento periodontal, nos ofrece muchas oportunidades porque son varias fases, varias sesiones con seguimiento, etcétera. Entonces, esto nos da la posibilidad de valorar el resultado de todas las estrategias de intervención que luego comentaremos un poquito y sobre todo, pues eso, continuar reforzando siempre el mensaje de cesación. Y en segundo lugar, también la suerte que tenemos en la clínica dental, además de que vemos mucho al paciente, nos convertimos un poco como en sus dentistas de cabeceras, pues bueno, estamos muy acostumbrados a trabajar en el tema de la motivación y la motivación es la herramienta fundamental para conseguir animar al paciente a que cumpla y nuestras recomendaciones, ¿vale? Entonces, habitualmente esta motivación la realizamos con la mejora de la higiene oral, ¿no? Enseñando a los pacientes cómo limpiar entre dientes, etcétera. Y luego también lo hacemos pues, en el control de la dieta, ¿no? Pues pacientes con alta susceptibilidad de caries y demás. O sea, que el motivar a nuestros pacientes en la cesación tabáquica pues es otra herramienta más que tenemos muy fácil para nosotros. La buena noticia, pues que en verdad si sabes hacer bien las cosas y animas, ayudas y apoyas a tus pacientes, pues
la posibilidad de dejar el hábito es bastante alta. O sea, depende de estrategias, depende de personas, pero bueno, que no sé, las cifras que se manejan por ahí, pues a lo mejor de un 40, entre un 40 y un 50% consiguen dejar de fumar. Es verdad que no todos consiguen a la primera, lo normal es hacer 2 o 3 intentos, pero bueno, la cosa está en intentarlo. Bueno, entonces en nuestro hábito pues no hay un protocolo tal cual escrito, establecido, que sigamos a rajatabla, ¿no? Sino que un poco cada uno hace en base a su experiencia y luego comentaremos que estamos trabajando en esto desde la fundación de SEPA. Y bueno, los modelos de intervención en la clínica dental básicamente son dos, que está el enfoque farmacológico y el enfoque psicosocial. El farmacológico, pues es buscar sustitutos de la nicotina o la varenicilina, que lo que hace es un poco controlar los efectos de la nicotina a nivel cerebral y calmar la ansiedad que se produce cuando los pacientes dejan de fumar. Y luego está el enfoque psicosocial, que, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De manejo de conducta, estrategias y demás para conseguir que cese el hábito. Nosotros normalmente en la clínica utilizamos más este segundo enfoque, pero sí que es verdad que hay pacientes que fuman mucho o que han intentado de fumar muchas veces y han tenido muchas recaídas, pues que tenemos que combinar ambos enfoques. Y bueno, seguro que Cristina se le ocurre algo más. Cristina. No, bueno, un poco lo que decía Regina, ¿no? Que al final uno de nuestros objetivos, aparte de la salud bucodental, es la salud, ¿no? Promover la salud de nuestros pacientes. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental. Además, no solo los dentistas o odontólogos tenemos que estar implicados en estas estrategias para ayudar a los pacientes a dejar de fumar, es todo el equipo de la consulta, las auxiliares, higienistas, incluso las recepcionistas, es decir, todo el equipo tenemos en consideración que el tabaco perjudica a la salud y perjudica a la salud bucodental en concreto y por lo tanto debemos de ir en la misma dirección, ¿no? De ayudar al paciente al cese del hábito tabáquico. Regina, comentabas el papel que está jugando la Fundación, los estudios que se están llevando también en colaboración con el Grupo de Trabajo de Cesión Tabáquica y Salud Bucal. ¿Qué nos puedes contar en este sentido? ¿Cuáles son las líneas de trabajo? ¿Qué estrategias se está llevando a cabo? Bueno, pues hace ya muchos años que nació el proyecto de Alianza por la Salud Periodontal y General y este es una iniciativa o un proyecto muy innovador de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y su fin pues es estrechar los lazos entre la comunidad bucodental y las otras profesiones de la salud, ¿vale? O sea, ginecólogos, cardiólogos, médicos de atención primaria, endocrinos, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de esta Alianza por la Salud? Pues, como bien decía Cristina, el objetivo es potenciar la prevención y la promoción salud global, hablando en términos generales, porque realmente nosotros creemos y entendemos que solo hay una salud, que es la de todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, poder hacer este enfoque multidisciplinar es súper enriquecedor, facilita las cosas y, desde luego, todo redunda en beneficio del paciente. Entonces, dado que el tabaco es un factor de riesgo importantísimo para muchísimas enfermedades crónicas, incluida la enfermedad periodontal o la periodontitis, pues bueno, la creación de este grupo de cesación tabáquica pues tenía como objetivo principal ¿no? O sea, promover el abandono del hábito desde las clínicas dentales. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Pues bueno, informar y formar a la población, sobre todo efectos perjudiciales que tiene el tabaco, pero sobre todo informar y formar sobre los grandes beneficios a largo y a corto plazo que tiene dejar el tabaco. También otro de los objetivos es contribuir a la prevención, o sea, lo ideal sería conseguir que la gente no empezara a fumar y ahí hay un trabajo muy duro con los adolescentes. Y luego, pues bueno, como os he dicho, el objetivo final y más importante es ayudar o crear este protocolo para ayudar a los pacientes a dejar de fumar en la clínica dental.
Para terminar, me gustaría pediros una opinión muy personal. Vamos a dejar un poquito la ciencia y vuestra experiencia porque tengo una inquietud y quisiera compartirla con vosotras por si tenéis la misma que yo. Es evidente que en los últimos meses estamos hablando de un monotema cuando hablamos de salud, porque estamos en plena pandemia por el COVID-19 y parece ser, o yo tengo la sensación de que hay ciertos temas que se van dejando un poco de lado. Y uno de ellos es posiblemente el tema del hábito tabáquico, ¿no? Hace mucho tiempo que no vemos grandes campañas en contra del tabaco, las cifras están ahí, el consumo de tabaco en los adolescentes y en la gente joven cada vez es mayor. ¿Tenéis un poco esta misma sensación que yo, que falta todavía que, por ejemplo, desde las instituciones, desde las administraciones públicas, el mensaje contra el tabaco, la prevención crezcan? ¿Que está un poco dejado de Dios en los últimos años? Yo creo que es verdad que no hay, ¿no? Una conciencia social aún, es decir, se ha trabajado, pero creo que queda muchísimo, sobre todo, como decía Regina, aún vemos por las calles, en las consultas, muchísimos adolescentes fumando, ¿no? Que quizás es que la información no la reciben de manera correcta, ¿no? Porque hay aún gente que se inicia en este hábito, y adolescentes y gente más mayor que no ha fumado nunca. Entonces, yo creo que no falta mucho por hacer. Y es que es necesario, ¿no? Promover el cese del consumo de tabaco, teniendo en cuenta que es uno de los principales problemas de salud pública, que es la principal causa de muerte evitable, ¿vale? Que está relacionado con una carga de morbimortalidad muy elevada, con un importante gasto sanitario. Yo creo que además está relacionado con enfermedades cardiovasculares, con cáncer. Quiero decir, es importante trabajar al respecto, ¿no? Para que realmente haya más conciencia social al respecto. Yo creo que aún queda mucho recorrido por hacer. Yo quería hacer algún apunte, si no os importa, relacionado con lo del COVID, que es verdad que este último año como que todo el mundo se ha bloqueado y es verdad que no hay otro tema que el COVID, obviamente por la gravedad del problema, pero debería ser obvio que realmente, dadas las características de esta enfermedad que afecta de tal manera al sistema respiratorio, pues es todavía aún más necesario centrarse en la lucha por el abandono del tabaco. Entonces, es verdad, como tú dices, Ángel, a mí me resulta realmente contradictorio. Entonces, yo sigo bastante de cerca la información que continuamente actualiza el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y entonces continuamente las noticias vienen diciendo lo mismo. O sea, que se ha visto que el tabaquismo agrava la infección por COVID, aumenta el riesgo de infección por coronavirus, se duplica el riesgo de ingresar en la UCI en aquellos pacientes que son fumadores y todos los epidemiólogos españoles coinciden en que hay que intentar evitar el tabaco para protegerse de este virus. O sea, que este mensaje, pues igual que nos machacan continuamente con otra información, pues la verdad es que esto es una pena de que no se hable, vamos. Lo hemos oído poco, lo hemos oído poco. Muy poquito. A mí, la verdad, me entristece y me preocupa sobre todo. Entonces, yo quería decir esto también, que lo has comentado, que del 2018 aquí sí que ha habido un repunte muy importante en el inicio en el tabaquismo entre los adolescentes. Y, de hecho, es la droga que más se consume en los jóvenes, ¿vale? O sea, que no sé si por la situación, la ansiedad que están viviendo, el aburrimiento que tienen los jóvenes, pues no sé, que se han animado a fumar más. Entonces, yo creo que deberíamos deberíamos de pensar en hacer medidas un poco más restrictivas, como por ejemplo prohibir fumar en las calles. ¿Qué es positivo? Pues lo positivo es que por lo menos se ha prohibido, no sé si en toda España, pero sí en muchos sitios se ha prohibido fumar en las terrazas. Y vamos, esto me parece fundamental porque según la CNPT hay un acontecimiento que se llama el surfing del virus, que quiere decir que cuando la persona que fuma está contagiada del virus, que probablemente ni lo sepa porque sabéis que hay una alta tasa de asintomáticos, pues este humo que exhala, ¿vale? Después de inhalar su cigarro, pues este humo puede contener micropartículas de saliva que pueden contener el virus de la COVID, y esto va viajando, ¿vale? Como una ola y puede llegar incluso hasta 10 metros de distancia, con lo cual mantener la distancia de seguridad de 1 metro al lado de una persona que está fumando no es para nada seguro, pues que parece que el humo del tabaco pues
en algunas circunstancias podrías haber otra vía de transmisión. De transmisión, sí, sí, sí. Y de esto tampoco se habla, que sea o no verdad. Bueno, quiero decir, tenemos tantas restricciones, tantas limitaciones que bueno, pues Que si sería lo una hubieran más, pero incluido, claro, que si esto lo hubieran, si lo hubieran incluido como una más, no hubiera pasado nada, ¿no? no lo sabe, no lo Sorprende que sabemos, no se porque ya haya incluido, ¿no? tanta restricción, tanta privación de libertades y demás, pues hace que esto sea complicadísimo. O sea, Sin yo duda, estoy de acuerdo. lo entiendo, pero bueno, que probablemente alejarse a 1 metro de una persona que está fumando no sea tan seguro, ¿eh? O Bueno, sea, pues yo lo que he leído, ¿eh? desde aquí lo podemos decir, ¿no? Oye, si pueden alejarse del humo, no solamente por la COVID, evidentemente, sino porque el tabaco, sin lugar a dudas, no es un buen hábito y desde aquí promovemos la salud y la lucha es sin cuartel, como reza el título del espacio de hoy. Cristina, Regina, no sé si queréis añadir alguna cosita más con respecto a esto, algo que se nos haya podido quedar en el tintero. Yo creo que esto es Yo muy creo completo, que muy sí, bien. ¿Sí? ¿Lo podemos dar por válido entonces? yo creo que sí. Pues muchísimas gracias a las dos, Cristina, Regina. Ha sido un placer teneros de nuevo con nosotros esta tarde. Espero que los espectadores hayan aprendido mucho de lo que nos habéis contado. Os espero en una próxima. Perfecto, ese es el objetivo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, un abrazo. Pues después de escuchar a las profesionales que saben de lo que hablan, que saben de lo que estamos hablando, yo le pongo el punto y final a este segundo Cuida tus encías de esta segunda temporada. Volvemos el jueves que viene a la misma hora, a las 7 de la tarde, con un nuevo tema. Hablaremos de la salud oral de las mujeres. El próximo 8 de marzo se celebra, como en los últimos años, el Día Internacional de la Mujer y vamos a centrar nuestra mirada en este Cuida tus encías en directo en las peculiaridades de la salud de la mujer oral y de las encías, de cómo evolucionan en las diferentes fases de su vida, esos cambios hormonales, cómo afectan a la salud de las encías. Será todo, como digo, el próximo jueves, día 4 de marzo a las 7 de la tarde. Mientras tanto, ya saben, pueden estar puntualmente informados en cuidatusencías.es, un proyecto de divulgación sanitaria para la sociedad en general, liderado por la Sociedad Española de la Periodoncia, SEPA. Hasta la próxima, nos vemos.